puntito rojo. Bueno, donde está las dos rayitas, apretá ahí con el mouse, ¿está claro? Y se para de grabar. Espérate. Y no lo corta. Dice grabando todavía. A ver. No, no lo corta. Ahora dice pausar grabación. Está en otro lado, pero no Pausa- importa. A ver. Ahí está, listo. Pausar la Mira, grabación. ahí está. Volvemos de nuevo. A ver ahí. No se agranda. Ahí está. Muy bien. Eh, hemos visto, incluso en la charla anterior, la importancia que tiene la vascularización, no solo por el beneficio que genera en cada una de las células del organismo, sino qué es lo que pasa cuando se va transmitiendo un sonido. ¿Se acuerdan que al hablar de sonidos, en general, eso generaba una vibración que estimulaba el sistema circulatorio? Bueno, ¿cómo fue lo del sistema circulatorio y qué es lo que pasa? Por eso les decía que esta es una temática muy conocida por ustedes, pero la vamos a poner en contexto de lo que nos interesa. Y es sencilla. Ahí a la izquierda está este grabado, que es un grabado que hicieron en el 1600, corresponde a Harvey. Harvey fue el médico inglés que descubre la circulación de la sangre en el humano y en los animales. O sea que ya hace unos cuantos años que se conoce primero muy primitivamente, muy burdamente, y después se fue perfeccionando cómo era lo de la circulación en la realidad. Y estos dos dibujos que ven acá, este es un dibujo original de William Harvey, donde ya fue dibujando el corazón y cómo llegaba a las distintas partes. Claro, ahora nos parece como si fuera un dibujito de un chiquito, pero realmente para aquella época que no se sabía, se sabía que existía sangre en el cuerpo humano y en los animales, pero ¿qué pasaba con eso? No. Cuando había una lesión, por ejemplo, en la carótida, que pulsaba con, muchísimo y la sangre salía como a borbotones, eso sí, y que después en otros tipos de regiones del cuerpo la sangre no salía a borbotones, sino que fluía. Entonces ahí llamó la atención a William Harvey y determinó cómo iba a ser la circulación. Le costó mucho, no vayan a pensar que eso fue sencillo. Y este es el otro dibujo que viene de la época de él, donde dibujó qué es lo que pasaba también en el corazón y las regiones pulmonares. Entonces, vamos a ver un poquitín cuáles son las bases funcionales de la respiración. La descubre y hace la descripción original en este periodo que fue cuando la publicó y se reunió con los médicos de aquella época y los naturistas. En aquel momento a veces no había tantos médicos, sino que había naturistas. Entonces vio que cómo llegaba la sangre al corazón con esto sencillo. Esto lo podemos hacer, es un dibujo también de William Harvey, tocaba en un lado, comprimía por otro y veía que por un lado se llenaba y por el otro lado no. Era lo que pasa con la circulación venosa. Y eso le llamó la atención, pensando entonces que la circulación pasaba por una serie de cañitos, que eran las venas o las arterias, y a partir de ahí comienza el estudio más exacto de cómo es la circulación, la sangre en los seres humanos. Previamente había hecho, que también este es un dibujo y un grabado de la época, donde se lo ve a Harvey, con un ciervito donde le iba comprimiendo, a veces hacía alguna pequeña sección en la yugular o en los sistemas venosos, y veía cómo circulaba la sangre. Y vio dos detalles, no solo cómo se iba modificando lo que salía de la zona de la carótida o de una vena, sino que cambiaban de color. Eso también le llamó la atención. Y ahí empezaron los estudios de qué pasaba y por dónde circulaba la sangre para que esto fuera de distintos colores. La razón no la conocían en ese momento. Entonces, ¿cuáles son aquellos conceptos que tenemos que tener
respecto de esto. Primero, ¿a qué se denomina sistema o aparato circulatorio? Lógicamente, hay una diferencia entre una cosa y otra, pero lo mantenemos como que es igual, sistema o aparato. Primero, ¿qué es un conjunto de tejidos? ¿Por qué? Es un comentario esto como conocimiento general. Porque muchos órganos, todos prácticamente, no se originan solamente de una capa embrionaria, que habitualmente es el mesodermo, que es el tejido conectivo, el más primitivo, sino que se juntan en un momento del desarrollo intrauterino distintos tejidos y conforman un órgano. No es lo mismo que conformen una célula, que conformen, por ejemplo, un vaso, una arteria o un tendón. Una maravilla de la naturaleza. En primera instancia está todo como desordenado, aparentemente, y en un momento dado, por inducción de los genes, el código genético, se empiezan a unir exactamente, se van ensamblando y conforman los distintos tejidos y lo que es importante verlo ahora. Entonces, conjunto de tejidos, que es lo que acabamos de mencionar, forman esos tejidos órganos. Los dos que tenemos fundamentalmente es el corazón, y ahora vamos a decir dos palabras nada más, y alguien que transporta eso, o sea, lo que está adentro de la cavidad cardíaca, que tienen características especiales el sistema de transporte, que son los vasos, y distribuye el contenido absolutamente a todos los sectores del organismo. No hay rincón del organismo que no llegue algún vasito que esté llevando la nutrición. Y el segundo elemento que ya se fue conociendo con el tiempo, y esto también es lo importante para cuando uno practica la respiración en yoga o en cualquier actividad que implique una respiración importante, elimina los desechos tóxicos, como tenemos acá. Acá me olvidé de poner la H. Eh, y un detalle interesante que tiene el sistema circulatorio es que comparte con el sistema nervioso esa distribución tan importante, tan diseminada como ninguna otra estructura lo hace. Recuerden ustedes ahora los famosos nadis, que son miles, que se van distribuyendo por todo el organismo y que van a llevar energía. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo y es universal la distribución. Esto tendría que recuadrarlo. No hay actividad metabólica en ninguna célula del organismo sin que exista el ingreso de oxígeno lo más puro posible y los nutrientes que hacen a la maquinaria biosintética para producir elementos de reparación de las células. Y si reparamos una célula, por ejemplo, del sistema nervioso, va a mejorar la memoria, todo lo que es el estado anímico, la actividad se vuelve más dinámica. Vale decir que esto es una condición fundamental. Actividad metabólica con oxígeno y nutrientes. Y otro detalle importante a tener en cuenta es que todos los órganos tienen una vascularización, o sea, una llegada de vasos que va a ser propia, si bien hay una cosa general para todos, llega en forma muy, muy independiente. No es lo mismo la vascularización que tiene el hígado, que está separado en 8 segmentos, o del riñón, que tiene también varios segmentos, del vaso mismo, del intestino, es decir, llega a lugares diferentes. Por eso, gracias a los estudios a través de centenas de años, por supuesto, desde que se ha descrito el sistema vascular, los cirujanos pueden sacar sectores nada más del hígado o un sector de riñón sin afectar el resto, si no se cortaría el riñón o se cortaría el hígado y habría hemorragias por todos lados. Bueno, hace que la circulación tenga una distribución muy, muy específica. Y esto es importante por lo que vamos a ver cuando veamos respiración, eh, todo lo que tiene que ver con el pulmón. Dos cosas que son útiles y para nuestra actividad que tanto nos interesa es que tanto uno, con esto que los que hacen yoga no les gusta mucho la actividad física común de correr o stretching, cualquiera de ellos, pero lo mismo, toda actividad física
o cualquier postura que nosotros podamos adquirir, más cuando es persistente la postura, genera a través de ese movimiento o una postura. Perdón, Sí, acá Adriana está diciendo si se puede pasar el link para ingresar a la clase. Yo no sé, lo mandó recién 17 y 16. No sé si alguna de las chicas no puede ingresar. a Eh, ver, ¿qué pasó? el link cambió. Eh, ahí lo mandó David. Ahí Ah, lo mandó. bueno, no, Listo, listo. pero yo les mandé, o salvo que me haya equivocado, había mandado el link para entrar. Hoy no se mandó el link, por eso, posiblemente No, alguien lo no envié ayer, puede. lo envié ayer. Bueno, no sé, Ah, por ahí. sí. Sí, Ah, bueno, no bueno, importa. por ahí no lo recibí. Por ahí no lo recibí. Salvo que me haya equivocado. No, por Eso ahí puede fui ser. yo la que no lo recibí. No. ¿Están todos entonces? ¿Recibieron bien? ¿Recibieron No, bien? profe, yo recibí la clase del martes pasado, pero no el link para entrar a la clase de hoy. Yo Oh, tampoco. no, entonces algún Sí, a mí lío me pudo pasó haber. lo mismo. Entonces algún lío hice yo hoy. ¿Tiene los números como para entrar en el Zoom? ¿Pueden entrar? ¿Alguno se quedó colgado sin Ya entrar? lo pasaron, lo Ah, pasó bueno, David en bueno, el grupo. listo, entonces me quedo tranquilo. Si no, se los pasaba ahora. Estábamos en esto, que cualquier actividad física o cualquier postura que se pueda tener en el asana que estamos realizando, y les comentaba que cuanto más persistente, más se va a producir una vasodilatación, es decir, los vasitos se dilatan y de esta manera se determinan dos cosas que son importantes, dos actividades, que es el masaje visceral y, por supuesto, el aumento de la oxigenación y nutrientes para las regiones musculares o de los órganos que estén activándose. Eso como primera medida o como primer elemento a tener en cuenta. Lo segundo es que cuando nosotros iniciamos esta postura, o permanecemos, o este individuo que está corriendo o que inicia una carrera, un poco habíamos hablado de la sensibilidad propioceptiva, acá mucho más, la propiocepción hace de que nosotros conozcamos conscientemente cuál es la postura que vamos a tener. Pero en el momento que estamos eligiendo la postura y colocamos los distintos grupos musculares, las articulaciones, la tensión de los músculos mientras la relajación de otros, ¿qué es lo que hace? El sistema nervioso hace un pasaje, un screening de los grupos musculares que van a participar en la actividad que se va a hacer, y ya solo con el solo hecho de imaginarse y pensar que eso es lo que van a hacer, se produce vasodilatación. Por eso van a escuchar con frecuencia, y Ana lo repite con bastante frecuencia, lo cual es importante, antes no se sabía esto, cuando alguien no puede hacer una determinada postura por cualquier tipo de situación, o porque hay alguna un problema de enfermedad, un defecto físico o algo que impida hacer alguna postura, el solo hecho de pensar beneficia al organismo porque es una memorización que va haciendo. Es decir, no es exactamente el efecto que el hacerlo, pero sí el imaginar la postura se activan también, solamente con imaginarlo, se activan los grupos vasculares, no solo de los músculos, sino del sistema vascular. E incluso se pone en actividad la actividad cardíaca, lo cual, imagínense ustedes la trascendencia que tiene cuando uno va a hacer una determinada postura y se coloca en ella, en los cambios que se producen en nuestro sistema nervioso. Fíjense ustedes, algo que es muy común, se ve mucho, por ejemplo, cuando alguien quiere patear la pelota en un gol o que quiere hacer, lo han visto en gimnastas, o el que va a empezar a hacer determinadas posturas de yoga o de qigong, cualquiera de ellas, esas fracciones de segundo o 20 segundos, lo que fuere para cada uno, que es distinto, el pensar lo que va a hacer, eso solo es suficiente para que se active todos los sistemas del organismo. Y no es poca cosa. Término que yo les dije a ustedes la vez pasada, que lo tengo como un mantra, esto de decir poca cosa, porque realmente es muy, muy importante. Entonces, esta actividad que vamos desarrollando es de mucha trascendencia
para ir estimulando incluso el sistema nervioso, porque también aumenta, por más que pongamos distintas posturas y hagamos distintos ejercicios, el sistema nervioso también aumenta su vascularización. Detalles comunes que conocemos, por lo cual este órgano, el corazón, está tras... ¿Perdón? Pensé que habían hablado. Por lo cual es tan importante mantener la salud del corazón. Habitualmente bombea entre 5 litros, a veces un poco más, mucho depende también de la superficie corporal. No es lo mismo una persona con una superficie corporal baja que una muy alta en cuanto a superficie corporal, necesita irrigar más. Entonces, entre 5 y 6 litros, o como se dice en medicina o en biología, 5.000 mililitros. A ellos les gusta mucho no hablar tanto en litros o kilos, sino mililitros. Bueno, pero para nosotros son 5 litros a 6 por minuto. Y equivale a esto, para un individuo habitual en esta cantidad de años, son 2.500 millones por 10 a la sexta. Fíjense la cantidad de veces que este órgano late incansablemente, dirigidos eléctricamente. Vale decir que esta bomba, que es el corazón, esta bomba aspirante impelente, vamos a ver por qué es aspirante y por qué impelente, debe estar en perfecto estado para que pueda cumplir, por lo menos durante 70 años, esta cantidad de latidos, que es el pulso habitual. Y sabemos, mucha gente se asusta cuando tiene 90 latidos, 95, no importa, es un rango habitual. Y cuando a veces terminamos de hacer por primeras veces los ejercicios o incluso la postura, puede aumentar hasta 110, 105. Algunas llegan hasta 115, no mucho. Ya ahí, pasado de 110, es comprometido. Eso por ahí lo van a ver en medicina y yoga. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos ensayando las distintas formas de respiración, las distintas posturas, esto va bajando, se va haciendo cada vez más bajo, menos de ahí difícil. Hay individuos que tienen más bajas. Yo, por ejemplo, tengo 42, 44 latidos, ya como una cosa genética, 40, 42 latidos por minuto. Bueno, hay personas que tienen regularmente 100. Parece que la variación es muy amplia, pero este es el rango relativamente normal. Un ejercicio a hacer en ustedes, e incluso cuando tienen sus alumnos, es preguntar o hacerlo en ese momento. Total, es muy sencillo tomar el pulso en la muñeca. ¿Cuántos latidos hay al entrar cuando empiezan a hacer el ejercicio? Perdón. Durante el ejercicio parar un segundo y ver los latidos, y al finalizar. ¿Y cuánto tiempo baja a la frecuencia habitual que tiene ese individuo? Ese ejercicio hay que hacerlo. No solo es el control que hacemos de nuestro organismo, sino que ustedes saben qué tiene esa otra persona. A veces cuando se induce a una postura o una serie de posturas, a veces son bastante difíciles, como es la parada de cabeza, la vela, que a veces hay individuos que no lo pueden hacer o porque tienen sobrepeso, esos detalles los tienen que tener muy, muy presentes. Si no, el pobre corazón sufre muchísimo. La cantidad de vasos que salen del corazón y que se distribuyen, fíjense la cantidad de kilómetros que pueden llegar a tener cada uno. 110, 100, 115 kilómetros cada uno. Vale decir que nuestro organismo está invadido, al igual que lo que es el sistema nervioso, y lo vuelvo a comparar, es prácticamente invadido por todos estos sistemas. De ahí la jerarquía que tiene. Y de todos los vasos de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre y más pequeños aún, se llega a los capilares. Ahora vamos a ver qué pasa con los capilares. Son los más numerosos de esos 110 kilómetros promedio, que son realmente los más importantes. Tan pequeños son estos glóbulos rojos que ahora vamos a ver que en ese lugar, cuando llega la sangre a los capilares, solamente se pueden alistar los distintos glóbulos rojos, prácticamente lo que se llama roulette, o sea, en una sola fila, porque son apenas del tamaño de un glóbulo rojo o incluso de un glóbulo blanco.
Cuando es más pequeño que el glóbulo rojo no pasa. Y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir cuando no pasa la sangre. Eh, TA. TA significa tensión arterial o presión. ¿Mm? Durante el día es regular que varíe por lo menos 2 veces la presión arterial, cercano al mediodía y más o menos entre las 18 y las 19 horas. Son los momentos ideales para tomar la presión arterial. O sea, esos son los momentos que ya biológicamente, por el ritmo circadiano, se modifica la presión. De allí que es importante ver en qué momento se está haciendo la ejercitación o la postura. No es lo mismo, siempre se sabe que se dice que es a la mañana, a la madrugada mejor, muy pocos hacen a la madrugada, por 1000 razones, pero sería el ideal. Durante el sueño, por supuesto, baja muchísimo la presión arterial y generalmente los individuos no presentan modificaciones. En cuanto se empieza la actividad, lógicamente que sube. Y como decíamos hace un ratito, es máxima a media tarde, 6, 7 de la tarde. Este es otro de los detalles que también, eh, cosa que tampoco se hace mucho, es necesario saber cuando tenemos algún alumno que está practicando o ejercicio o yoga. Como si fuera, les diría que en este caso, los que están en contacto con esta actividad hacen mucho más que a veces el médico, porque a veces el médico ni siquiera toma la presión ahora. Pero es importante saber eso a futuro, si algún alumno sufre algún tipo de trastorno, cefalea fundamentalmente, mareos o vértigos, sensación de inestabilidad, bueno, tener presente estos detalles. Que bueno, les comento, doctor, lo van a ver mucho mejor en medicina. Roberto, ¿le hago una pregunta? Sí, sí, espera que te coloco acá. A ver, dime. Generalmente se abran las posturas sobre el problema de hacer cuando uno tiene la presión alta, ¿no? Las contraindicaciones, pero hay personas, como mi caso, que tengo la presión muy baja, suele ser 9,6 en horas del mediodía o horas también de la tarde. ¿Hay alguna contraindicación con alguna postura en particular? 9,6 es medio baja, pero la mínima no es tan baja. Cuando baja de 6, sí. 9,10 está por ahí nomás. El ideal sería de presión arterial un promedio de 7,11 o 70-110. Contraindicación, lo que tienen que tratar de hacer si no hay algún compromiso orgánico por alguna situación, por lo cual tiene hipotensión, porque hay 2 tipos de hipotensión. Una, como les comentaba recién lo de los latidos, que puede ser genéticamente hipotenso, y otros que pueden ser hipertensos genéticos. Los dos son jorobados en el sentido que son complicados para el organismo. Ahora, si no hay compromiso orgánico, ustedes tienen algún interesado en hacer yoga, que le dice, mire, yo tengo 9,6, pidan siempre que les evalúe un cardiólogo a ver si hay un compromiso o de suprarrenal o cardíaco, por lo cual la presión es tan baja. ¿Por qué? No hay ningún inconveniente si no hay patología agregada, que se estudian las distintas hormonas y el estado cardíaco, hay que hacer un ecocardiograma para ver si las paredes ventriculares están bien o si están muy relajadas, por lo cual baja la presión. Entonces ustedes pueden ejercitarlo sin ningún inconveniente y siempre despacio y con cautela. Nunca ir de entrada a una parada de cabeza, que sería lo máximo, y depende de la edad. Arriba de los 50, 55 años, doble cautela. Por debajo de esa edad, un poco más liberal. Pero siempre cuando alguien es hipotensa, preguntar por qué es hipotensa y que le confirmen si hay alguna otra cosa. Si es hipotensa constitucional, entonces ustedes pueden hacer los ejercicios sin ningún tipo de inconveniente e ir controlando. A veces hemos hecho eso. Son hipotensos, controlamos en la actividad cuánto sube. A veces sube penita y otras veces sube mucho. Bueno, cuando hay esa variación, quiere decir que el individuo responde correctamente. Por eso, ustedes me van a escuchar mucho el segundo mantra, cautela. Nunca tener 5, 6, 10 alumnos y todos exactamente los mismos. Siempre preguntar. En algunos lugares, lo que se hace es una cartilla al ingreso, donde se preguntan estas cosas, para saber un poco, a ver qué es lo que se puede llegar a determinar. Voy a hacer algo de ver. Bueno. ¿Respondí a la pregunta?
Y gracias. Ok, los corro entonces. Bueno, aquí vamos a lo siguiente. Acá tenemos tres Profe, imágenes. yo quería ¿Sí? hacerte una pregunta Ah, con perdón. respecto a eso. Levanté la mano, pero no me viste. No, por eso te digo, hablen porque yo los tengo a un costado. No es que los tenga separados, pero Te como... quería hacer una consulta. Vos sabés Dime, que yo tengo 52 años, cumplí 52 años. Siempre fui de presión, que me bajaba la presión, tenía 11,7. Pero en la pandemia fue tan terrible para mí que tuve un pico de presión y me estallaba la cabeza. ¿a cuánto? Entonces me tomé la presión y tenía 16,9. Me agarró la pandemia en la casa de mis papás son hipertensos, me dieron una pastillita, pedí turno con un cardiólogo. El cardiólogo me dijo que me siguiera tomando la medicación, pero cuando me relajé a los 15 días con la medicación, tenía 9,5 o menos y parecía que las plantas me hablaban, que las ramas de los árboles eran el cabello de las plantas, era impresionante. Volví al cardiólogo y el cardiólogo me dijo que lo mío es tensional. Yo por las dudas me estoy haciendo análisis con una cardióloga para ver si me tienen que medicar algún tipo de medicación. Lo que pasa es que lo último que me hice fue la presurometría y a la media hora dejó de funcionar el aparatito, cuando volví la técnica no estaba. En el mientras tanto, ¿qué postura yo no debería hacer hasta que lo pueda consultar con la cardióloga? Ya que tocamos Yo, ese tema, te pregunto. primero, tu presión regular durante toda tu vida, ¿cuál fue, más o menos? 11,7. 11,7. Saliste de la pandemia, el estado de estrés sube casi hasta un 30 o 40% para cualquier estrés. Lo de la pandemia fue complicado. ¿Cuánto tiempo estuviste con 16,9 que comentaste? Y una semana más o menos. Lo que pasa es que yo tomaba la pastilla que me daban mis papás, que era 10 de Lotrial. Y después de una semana me relajé y un día salí al parque y Y empecé a bajo. mirar las plantas y parecía que me hablaban, que estaban vivas, con cabellos, con vestidos. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Me tomé la Claro, presión y tenía 9,5. Lo que claro. pasa es que cuando tuve el pico de presión, la cabeza me estallaba. Sí, 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 sí. Es decir, cuando alguien tiene, por ejemplo, regular una presión 9, por ejemplo, de máxima, 10 de máxima, cuando tenés 12 es como si fuera hipertensa la persona. Y ahí es donde aparecen mareos, inquietudes, puede haber alucinaciones, puede haber imágenes que estás viendo como lo que se llaman fogeno, como lucecitas, mil cosas pueden aparecer. Ahora, la cardióloga no te preguntó por qué tu papá te dio el lotrial. Sí, yo le dije que esto que te estoy contando a vos, y que cuando volví al cardiólogo y la presión tomando el Lotrial me bajaba tanto, me dijo, vos no sos hipertensa, si no se te regularía. Dice, lo tuyo es Está, tensional. Lo que pasa es que claro, en esta vida agitada que llevamos, uno no puede a veces es el muy omitir difícil, el estresarse o tensionarse, ¿no? por Y supuesto. entonces, bueno, Primero, sí, decime, perdón. no, quería, en el mientras tanto Eh, quería preguntarte qué hago. Primero, la tensión nerviosa, cuando alguien sube la presión y no se le encuentra la causa hasta que se hacen determinados estudios, se dicen, eso es tensional o estrés. No, señores, cuidado con eso. Estamos muy acostumbrados a que digan, esto es por estrés, y después aparecen cosas. Si alguien pasó de 14 o 15, y algunos cardiólogos no están mucho de acuerdo, hay una tendencia a la hipertensión. Si no, lo que sube es solamente la máxima. Vos no pasaste la máxima a 9, 9 y medio, 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente, ahora te van a hacer los estudios y van a confirmarlo, no seas una hipertensa esencial, porque no tenés una enfermedad que vos conozcas en forma concreta, salvo que aparezca algo en tus estudios, que no creo. Entonces, primero determinar si es una persona hipotensa y que has tenido una crisis que solamente es por eliminación muchísima adrenalina por las causas que cada uno tiene, por lo cual hace la discreta hipertensión. Pero puede ocurrir que no vuelvas a tener eso. El lotrial es interesante porque la baja muchísimo. Lo que hay que hacer, eh, pero claro, hay que regularlo, hay que dar de a cuartos o medios comprimidos en las primeras etapas y ver en 24 horas qué se regula o no. No tomar uno de 5 o de 10 miligramos. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque uno no sabe a dónde se va para abajo, que es lo que te pasó a vos. Claro. Hizo muy bien tu papá porque es una médica, es médico tu papá. No, no, pero no teníamos a quién consultar y la cabeza me estallaba, tenía 16,9, respiraba caliente, tenía la cara sanguinolenta
Y me No, dijeron, claro, bueno, claro. tomate una pastilla y pedí Eh, turno con el cardiólogo. Está bien, es probable que seas una hipertensa potencial, lo cual es solamente control. Cuando tengas el informe final, comentémoslo con todos porque es importante lo que estás mencionando. Entre tanto, lo que no podés hacer es ninguna actividad que haya con garganta cerrada. Es decir, por ejemplo, el puente no es apropiado. Posturas que tienen que tener cabeza abajo, como puede ser algún trikonasana con un triangulito, esas cosas no. Nada que apriete las yugulares. ¿Por qué? Porque acá tenemos un centro, en el medio de las dos carótidas, que regula parte de la presión. Y cuando uno cierra la garganta, que es lo que no se debe hacer en yoga y se hace muchísimo, aumenta la presión arterial. Entonces, todo lo que sea con garganta cerrada, eventualmente hay que tratar de evitar, hasta que tengas un diagnóstico definitivo. Ok, Pocas veces el cardiólogo te va a decir, y puedo hacer tal o cual ejercicio, o tal o cual postura. ¿Qué es lo que te dice? Haga yoga, como le dicen, suave. No existe yoga suave, yoga es yoga. Entonces, se cree, muchos médicos o colegas creen que el yoga es una cosa que está así muy blandenga, que estás tirado en el suelo, se que haces... piensan que no es ejercicio. Cuando le preguntan a uno, ¿haces ejercicio? Sí, hago yoga. No, eso no es ejercicio. Y Por la eso te verdad es que digo, sí. pero muchísimo. Por eso, cuando uno se mete en este tema y lo analiza mucho más, te das cuenta que es muy distinto y hay que tener los cuidados. Correcto lo que has hecho, ver ahora, en el caso tuyo, cuál es la razón por la cual tuviste esto. Incluso puede ocurrir que te hacen todo, sale todo negativo y te dicen, usted no tiene nada, macanudo. El no tiene nada significa que hay que controlarse. ¿Por qué? Porque a veces los estudios, una vez que está estabilizado el cuadro, pueden dar totalmente negativos. Entonces uno se queda con la duda. El 40% de los que tienen estas crisis así tan variables no saben a qué se debe, porque son causas muy difíciles para cualquiera, me refiero, de diagnosticar y que eventualmente sí hay que controlarse. En el caso tuyo, una vez que tengas todo eso, que te van a dosar hasta el ácido vainillín mandélico, te van a hacer 1000 cosas, ecografía, bicicleta, bueno, todo lo que hay, o un ecocardio, bicolor, bueno, todo lo que les gusta mucho a los cardiólogos, pero es suficiente para saber si vos tiene que exigirle al corazón que suba la presión. Si no sube, dice, bueno, realmente no es una persona hipertensa. Eso te lo va a definir los llamados METs que te aparecen en los informes o que te lo va a decir verbalmente. Ahora, en el entretanto, lo más, vamos a decir la palabra que utilizan los colegas, lo más suave posible en el sentido que no cierre la garganta. Ok, Y vos mismo vas a notar que si haces un cierre a medias, a ver qué te ocurre. Y lo que sí te aconsejo es, si tenés un tensiómetro a mano, tomate la sí, tensión sí, antes. me tomo la presión. Me compré uno digital en el mientras tanto porque me pasa que si estoy relajada estoy bien. Ahora, en cuanto me siento muy exigida, a veces me sube la presión. Y Entonces, como por pues, ahora me duele la cabeza y la cabeza me avisa, me tomo el tensiómetro y empiezo a tomar agua para orinar perfecto. y demás. Por eso ahí hay que determinar si esto que has tenido es porque sos una hipertensa latente y por allí si no hay ninguna otra interferencia, nunca más te va a subir, o si después de los 60 o 65 puede ser que empieces a ir nivelando. Incluso hay que tomar de los dos brazos con cuidado con el tensiómetro, los que son electrónicos. ¿Dónde lo tenés? ¿En la muñeca? En la muñeca. La tomo 3 veces igual para Eh, tener Está bien, de un- los dos lados, ¿eh? Hay que bueno, hacerlo de los dos lados y eventualmente colocando, de acuerdo al aparatito, que el sensor esté bien sobre el sistema de la arteria y la vena. Fundamental eso. Y que haya buena pila, porque a veces no tenés buenas pilas y también te marca distinto. Pero 3 veces está bien de los dos lados. Tómate 10 minutos y hacelo. ok. Y nos contás después cuando tengas el resultado. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Siempre nos gustan los dibujitos porque a veces son más entendibles, pero estos son las preparaciones histológicas de cómo se ve un capilar. Y acá tenemos lo que habíamos charlado, que solamente puede llegar a pasar un solo glóbulo rojo. Se van alineando, acá los tenemos, famosos roulés, no sé qué tejido, este tejido conectivo, por las células que tenemos. Se van acumulando, acumulando, guarda que si se apelotonan mucho acá, también se forma un trombo. Y tengan en mente esto y esto, que son los núcleos de estas células endoteliales, que vamos a ver cuál es la importancia.
Y ya desde ahora, después vamos a ver otros detalles más, cómo es una arteriola, distinto a la arteria, y se diferencia por la gran cantidad de capa muscular, y esto es una vena. Fíjense que es totalmente distinta. La vena se colapsa, por eso cuando nos sacan sangre del brazo, pasa un tiempo, nos apretan con un algodón, lo mantenemos nosotros 3, 4 minutos bien apretado, se colapsa la vena y ya no sangra más. Distinto es la arteria, porque mantiene la turgencia. Por eso la carótida, que es lo que le llamó la atención a Harvey, es que cortaba una parte de la carótida y esto salía pulsando porque estaba directamente con la pulsación que hacía el corazón. En cambio, esto está más alejado en una parte. Entonces colapsa, la apretan y deja de sangrar. Los sistemas de coagulación empiezan a trabajar y se sella prácticamente el vasito. Entonces, estas son imágenes reales de cómo son el sistema vascular. Y acá tenemos lo siguiente, lo mismo, el glóbulo rojo que va directamente, fíjense acá tenemos eritrocito, productos del metabolismo, que es anhídrido carbónico y cualquier otro elemento tóxico, y que tiene que incorporar oxígeno, que es prácticamente lo que está ocurriendo acá. Acá incorpora oxígeno, esto es para pulmón, pero no importa, elimina lo que es, durante va la circulación a nivel periférico, se llena de anhídrido carbónico, que es esto, entonces esto se tiene que eliminar y esto se va al pulmón. Y el oxígeno pasa, ya una vez que pasa por el pulmón, veremos después otras imágenes, llega y va directamente a oxigenar las distintas células. Y después sigue la circulación para el resto. Y el medio líquido que está envolviendo donde nadan los glóbulos rojos, obviamente es el plasma. Y les comenté algo de esas células, lo que dice sitios de extravasación de células. Estas son esas células endoteliales. Por acá se entreabre y pueden salir las células cuando hay una inflamación, salen de la sangre y se van a los tejidos. Así que esto es un tejido muy compacto, pero que tiene la posibilidad, por reacciones químicas, de poder salir de los vasos. Esto es importante porque es lo que ocurre en forma constante y permanente. Cuando vamos limpiando de anhídrido carbónico y vamos mejorando con oxígeno, cualquiera que sea el sector, se va produciendo en forma constante esta maquinaria biosintética que es realmente impresionante. Y acá tenemos prácticamente resumido, me gusta mucho hacer un poco estos cuadros, y que es lo siguiente, cómo está formado el aparato circulatorio. Primero por el corazón, cuya función es bombear la sangre con las distintas cavidades. Después por ahí creo que tenemos un esquemita más. Corazón y los vasos. ¿Qué tiene la sangre? La posibilidad o la función de distribuir el oxígeno y distribuir nutrientes. Acá tenemos una arteria relativamente gordita. Gordita en el sentido que tiene una buena capa muscular. Y acá, en otras venas, esta sería una vena, recoge el dióxido de anhídrido carbónico y cualquier sustancia de desecho. Y la diferencia que hay entre unas y otras es la arteria mucho más gruesa porque tiene muchísimo tejido muscular, por lo cual es contráctil y podemos tener estas variaciones de presión que recién acabamos de charlar. Y por otro lado, las venas, más delgadita la capa muscular o tiene ausencia de capa muscular, que son los capilares, que ahora veremos, y tienen estos sistemas, pero que no encuentro estos sistemas de válvulas, por lo cual impide que la sangre vaya de nuevo para atrás. Entonces, esta es la función de la sangre en sí mismo, de las venas y de las arterias. Y de los vasos sanguíneos, de estos tres arterias, venas y capilares, las arterias sacan la sangre del corazón, o sea, la expulsan. Las venas las llevan al corazón, a otros sectores, y los capilares a las células. Es decir, que esta es la gran función, y acá tenemos una red capilar que así se forma dentro de cada organismo, dentro de cada órgano, perdón. Entonces tenemos la parte roja, sería fácil verlo en un dibujito, la parte roja es lo vascular oxigenado y la sangre que está azul es la sangre no oxigenada que tiene desechos y anhídrido carbónico. A ver qué más tenemos acá. Ninguna más. Bueno, lo que tenemos que tener presente ahora, que lo que se llamó de hace muchísimos años, y que eso ha quedado prácticamente en todos los textos, es la pequeña circulación, que es lo que del corazón
va a los pulmones para oxigenar la sangre. Esto estaría representando, como tenemos acá, los pulmones. Llega la sangre no oxigenada a los pulmones a través de capilares, como el dibujito que vimos anteriormente, se oxigenan en el pulmón y vuelven al corazón. Esto, por lo mismo representado acá, es la pequeña circulación. Y la gran circulación es lo que sale del corazón, fundamentalmente del ventrículo izquierdo, a través de la aorta, y se distribuye en todas las vísceras del organismo. Y una vez que recorre las vísceras del organismo, vuelve de nuevo al corazón, en el corazón derecho. Y acá tiene representado, lo mismo que este otro, un órgano cualquiera, hipotético, y acá otros más. Acá tenemos varias llegadas de las arterias para oxigenar y de todos ellos sale la sangre no oxigenada para que después de impulsada al corazón, al pulmón, perdón, pueda volver nuevamente a diríamos, la vuelta que pega al corazón para seguir la oxigenación. Y es importante en todas estas estructuras, lo que vimos hace un tiempo en la parte de anatomía funcional. Todas las vísceras, todas, están recubiertas por una membrana que los protege. Y a su vez esas membranas también están vascularizadas. Y en estas cavidades se aloja el corazón, se aloja el pulmón, se alojan las vísceras del abdomen, la región inferior de la cavidad pélvica. Puede decir que no hay lugar, que sería esto, no hay lugar del organismo donde no acceda un capilar. Y acá tenemos de nuevo un capilar. Fíjense, es una foto que se hace por transiluminación. Acá se le pincha un poquitito para que salga sangre, que es lo que a veces se hace a los chicos. La vascularización, la cantidad de vasos que presenta solamente el pulpejo del dedo. Por eso sangra tanto. Cortan un poquitito, cuando hagan una aplicación, surge muchísima cantidad de sangre. Ahí va mezclada, un poco la sangre arterial con la sangre venosa. Comprimiendo esto prácticamente ya no hay problema, porque enseguida se coagula y no hay más problema. Pero fíjense la diferencia que hay en el tamaño de los vasos. Lo que es la vena, lo que es la arteria, mucho más gruesa, y los capilares que no tienen capas musculares. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la regulación de la presión arterial, ya que hablamos de ese tema, no depende solamente del capilar, porque al no tener contracción para poder mantener la presión arterial, solamente es para eliminar o recibir desecho. Vale decir que lo que va a ser importante, fundamentalmente para lo que es la regulación de la presión, es la arteria o las arterias. Y acá tenemos como es un dibujo de un capilar muy perfectito, muy lisito, donde tenemos estas células que forman el famoso endotelio. Y de esto es lo que decía que a veces se entreabre un poquitito para que puedan salir las células de lo que contienen los vasos. Y esto es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Qué mencionábamos recién? Que en un capilar, porque hay capilares de distinto tamaño, no todos son finitos para alojar solamente el glóbulo rojo. Hay capilares sin capa muscular que son un poco más, el diámetro son un poco más amplios. Entonces pasan todos estos componentes que son los componentes de la sangre. Ahora, imagínense ustedes que esto, cuando se afina y llega a tener 7 micrones, 6 micrones, 8 micrones, que es el tamaño de un glóbulo rojo, más que una sola célula no pasa. Si por alguna circunstancia esto se tapona, eventualmente todo esto se apelotona y forma un trombo. Entonces, eso sí es peligroso, porque evita de que la sangre que tiene que ir hacia los tejidos no accede en forma fluida. Entonces, esto es lo que contienen los capilares, esto es lo que lleva, cuando estamos haciendo ejercitación de alguna cosa, mayor cantidad, aumenta la velocidad circulatoria. Y lo que está por detrás del capilar, que ya son las llamadas arteriolas, porque ya tiene capas musculares, van pulsando para que vaya cada vez más rápido el líquido sanguíneo. Esta es la imagen entonces de un capilar no tan chiquito como los que, por ejemplo, podemos llegar a tener en la intimidad de las vísceras. Bueno,
Esto es lo que les quería traer así a grosso modo y muy rápido sobre el aparato circulatorio, la importancia que tiene, qué es lo que pasa con la variación durante el día y qué ocurre cuando alguien realiza algún tipo de actividad. Más que eso no es necesario que tengamos en cuenta porque lo demás son detalles, les diría, un poco más técnicos que no hacen a la actividad que estamos desarrollando. Y les había comentado que hoy vamos a completar, si podemos, el segundo tema, mucho más sencillito, que es el aparato o sistema urinario. ¿Qué es lo que pasa con el aparato urinario? Primero, como siempre mencionamos, concepto anatómico, grupo de órganos o conjunto de órganos que está compuesto por diferentes tejidos, lo mismo que vimos recién en la parte circulatoria, que se han especializado la conjunción de esos tejidos conformando órganos para producir y eliminar orina. La producción de orina, ¿cuál es la finalidad? Eliminar esos desechos y cualquier elemento tóxico que pueda del organismo. ¿Por qué digo que pueda? Porque los filtros a veces no pueden eliminar, por ejemplo, ciertas componentes, moléculas grandes, y eso es lo que intoxica al organismo. Entonces, dentro de ciertos límites, elimina todo lo que puede a través del riñón. Generalmente se divide, a ver dónde estamos, sí, puede ser acá, en un sistema urinario superior y en un sistema urinario inferior. Es decir, el superior es el que está compuesto por los riñones y los ureteres. Es lo que se llama más comúnmente en medicina vías urinarias altas. A veces cuando alguien tiene una infección urinaria dice infección urinaria alta, se sabe que eso tiene que ver con la infección de la parte superior del riñón. Riñón, la pelvis, que es ese embudito donde sale la orina, y sistema urinario inferior que está compuesto por la vejiga y la uretra. A esto se denomina entonces vías urinarias inferior. Cuando hay una cistitis, una inflamación o una infección de la vejiga, es una infección de la vía urinaria inferior. Cuando es una infección o inflamación del riñón o de la parte superior de los ureteres, pero frecuentemente de los riñones, se denomina nefritis o inflamación o infección de las vías respiratorias, urinarias superior. Bueno, acá tenemos la diferencia. Básicamente en sí la estructura es igual en el hombre que en la mujer, es exactamente igual. Varía ligeramente algunas posiciones y algo de tamaño, pero básicamente lo mismo. Lo que cambia va a ser, por supuesto, en la vía urinaria inferior, que es lo que hay en la base de la vejiga urinaria. Es decir, en el varón nos encontramos con la próstata y eventualmente en la mujer los componentes del aparato genital femenino. Y la uretra es mucho más cortita, por supuesto, que en el varón. ¿Qué importa todo esto? En esa imagen que hemos mostrado la otra vez, creo que el primero o segunda charla que tuvimos. Cuando se hacen distintas posturas, todo esto recibe un masaje y esto va expulsando y aumenta la vascularización. Estos sistemas solamente es de conducto, solamente transfiere la orina que se produce en riñón, cualquiera de los dos lados, y lo deja en el depósito, que es la vejiga. Y en la parte inferior de la vejiga hay dos grupos musculares, aparte de lo que es la vejiga, que es muscular, por supuesto, y tiene una mucosa, hay dos tipos de esfínteres que hace que se abra el esfínter para poder emitir la orina. Hay un esfínter que es de manejo consciente, nosotros podemos dentro de ciertos límites controlar, salvo que se llene y represione mucho la vejiga, entonces por rebosamiento sale, y hay un esfínter que es vegetativo y que se abre automáticamente cuando hay determinada cantidad de orina. Pero básicamente es lo mismo. Y recordar entonces que esto, son los ureteres, solamente sirve, es un tubito muy pequeñito, muy liso, y la orina va recorriendo prácticamente todo esto hasta llegar a su lugar de destino. Lo que sí hay que tener cuidado, por eso le decía del filtro de sustancias tóxicas o no, cuando se elimina, por ejemplo, mucho calcio, o bien que por alguna razón acá en este bacinete, en lo que es la parte de la pelvis,
se va acumulando mucho calcio u otras cosas, se pueden acumular y formar los famosos cálculos renales. Pero en sí mismo el ureter es simplemente un sistema de transmisión. Y como concepto, que es lo que estamos diciendo ahora en este momento, presentan entonces, desde el punto de vista funcional, lo que vimos recién, el concepto básicamente anatómico, presenta este grupo de capilares que filtra la sangre. Ahora vamos a ver un dibujito que encontré por ahí que me pareció bastante didáctico, yo lo modifiqué un poquito. Filtra la sangre a través de los glomérulos y los conduce a una serie de túbulos, que es el que va después a drenar hacia los ureteres, lo cual es el filtrado. O sea, los túbulos también son elementos funcionales para filtrar la sangre. Lo resultante de todo eso es la orina, es decir, son el elemento líquido por lo cual se van eliminando tanto sea contenido plasmático con moléculas y sólidos, como comentábamos recién, calcio y otros componentes más densos. Y esto es importante, recién mencionaban lo de la hipertensión arterial, cuando hay un sobrante de líquido en el organismo y que va a acceder al sistema vascular, también el riñón elimina el exceso de líquido y con ello baja la tensión arterial. Por eso muchos medicamentos tienen, aparte de ser hipotensores, diuréticos porque favorece o facilita la eliminación de líquidos. Los ureteres o uréteres, en realidad es uréteres, como mencionábamos recién, reciben todo este contenido, o sea, los líquidos y los sólidos, y directamente los lleva y conduce al receptáculo que es la vejiga urinaria. A veces ustedes van a ver que en algunos textos hablan de vejiga urinaria y de vejiga biliar. Son nombres muy antiguos, pero a veces todavía los siguen utilizando. La vejiga biliar es la vesícula biliar, y la vejiga generalmente se lo nombra directamente así. Almacenamiento no tiene actividad metabólica, es decir, bueno, cumple determinada función específica, no, solamente es un receptáculo para después eliminarlo a través de la uretra vía ese sistema de musculitos que les acabo de mencionar. Y acá tenemos el famoso glomérulo. Hay miles de glomérulos en cada riñón. Acá tenemos, por ejemplo, aquí dice capilar aferente. Es un capilar donde no tiene capas musculares, la sangre va pasando por allí y a medida que va pasando la sangre por allí, antes de llegar al capilar eferente, que es exactamente igual, pero fíjense que el tamaño es un poco más pequeñito, por algo está preparado anatómicamente así. Desde el capilar vuelca y filtra hacia el tubo colector. Este tubo colector es el que va a contener orina. Acá tenemos todo esto que es el famoso glomérulo. Acá no se divisa bien, es una preparación histológica, pero todo lo que ven ahí adentro, estos rulitos, son los rulitos que se forman acá de los capilares. Y lo elimina a esto, que es esto otro, que es una cápsula, una especie de, digamos, receptáculo donde va recogiendo la orina. Y va en dirección entonces de los ureteres. Y lo que tenemos acá, que son celulitas, también, acá al lado hay un montón de vasitos, que también le van aportando elementos en los cuales los vuelca también a la orina. Y de la orina va directamente a lo que es el receptáculo, previamente por el paso de lo que es los uréteres. A estos se llaman tubos colectores, no importan estos nombres, simplemente para que sepan cómo es. ¿Qué importa de esto? ¿Por qué les traigo? Por el famoso masaje, que nunca nadie se habla de masaje y que ya lo charlamos la vez pasada. Esto se comprime un poco, entonces en ese masaje a nivel del riñón favorece, dentro de ciertos límites, por supuesto, dentro de ciertos límites, a que esto se vaya favoreciendo en la eliminación de orina. Y fundamentalmente, cuando hay determinadas concentraciones cálcicas en el uréter, el movimiento y el masaje, porque fíjese lo largo que es el uréter, no sabemos por qué la naturaleza puso tan largo, hubiera sido más sencillo que lo hubiera puesto cerca de la vejiga. Bueno, hay razones biológicas que así lo determinarían. Eventualmente eso hace de que en ese masaje abdominal con distintas vísceras tenga mucho más facilidad de descender
el líquido urinario. Fíjese que después de una ejercitación, muchos refieren de que enseguida tienen que orinar. ¿A qué se debe? Bueno, que esos ejercicios han hecho de que la orina aumente la cantidad de contenido líquido y se elimine por los tubos colectores. Creo que... Ah, bueno, la Doctor, vejiga. Sí, espera que pongo. una pregunta. Dime. Sí, lo que dice del tema de los masajes en esta parte, digamos, ¿aumentaría la cantidad, es decir, aumentaría la filtración en el glomérulo? ¿Se En general, aumentaría? lo que dicen los yogis, porque obviamente no siempre es aceptado todo esto por la medicina tradicional, sí los orientales y los yogis también, con el masaje favorece la contracción. Es como que se exprime. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos de un riñón cuando era móvil la película? ¿Se la Sí, acuerdan? No se la acuerdan. Ahora si puedo se las paso de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se hace un ejercicio o una actividad o una postura, hay una compresión y varía la presión intraabdominal. Con la variación de presión intraabdominal, cuando vamos haciendo diferentes posturas o diferentes ejercicios, pero fundamentalmente posturas, la presión abdominal va modificándose al igual de lo que pasa con la presión en el tórax para los pulmones. Entonces favorece en la contracción a que se exprima mucho más lo que es toda la vía renal. No vayan a pensar que es como una esponja que uno la aprieta y tan fácil. Es apenas un movimiento, pero para cuando la presión es muy estable, un pequeño movimiento hace el, pues está moviendo. Nosotros tenemos la idea de que todo esto está fijo, pero todo esto está constantemente en movimiento. El ureter se mueve, las células del riñón se van moviendo. Y cuando tenemos una compresión, se hiperactivan en su funcionamiento. ¿Por qué? Por el aumento de la vascularización. Quiere decir que hay un doble factor que va a favorecer a la micción. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora voy a ver si encuentro, ahora antes de terminar, la vejiga común, bueno, es un receptáculo común, la llegada de los ureteres, y acá con contenido líquido, es un dibujo nada más, sacado de un calco anatómico de la realidad. Y acá es donde comentábamos antes que se encuentra o la próstata o todo lo que tenemos en la posición distinta a la posición de la vejiga del hombre con lo de la mujer. Creo que esta era la última, pero les voy a mostrar, a ver si... esperen que voy a hacer una cosa. ¿Quieren ver algo de esto? Porque les voy a mostrar de nuevo esa imagen móvil si la encuentro. Alguna cosa que voy a dejar de compartir, así la subo. ¿Puedo sacarla? Sí, A ver, listo, sí. No, no, por más que me digan que no, ahora ya no puedo. Esperen un poquitito. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Esperen un poco. Me parece que no puedo subir. No. A ver, a ver. A ver. Por ahí lo tengo en otra diapo, pues en otra. Acá. A ver si puedo volver a compartir, porque ahora me parece que no me lo va a permitir. A ver, a ver. No, no me lo permite. No sé por qué. A ver. Es el esquema, bueno, un como video que venía en blanco y negro y que se veía todo latiendo, ¿no? Que se Sí, sí, veía. sí, sí, por eso les quería mostrar porque la compresión es muy importante. Ujú. A ver, lo que pasa es que no puedo volver a compartir la imagen, no sé por qué. Bueno, a ver si bajo acá. A ver, vamos a hacer así. Comparto pantalla de nuevo. A ver, a ver. A ver, espero que la saco a ustedes. Aumento. A ver.
Ya va llegando, ya va llegando. Uy, ¿cuánto que tiene para leer? Esta. Fíjense ustedes en un movimiento, acá tenemos los riñones, el inicio de la pelvis renal y un poquitito acá va llegando los uréteres y acá tenemos la vejiga. ¿Eh? Entonces fíjense de dónde está acá, donde yo dejo el puntero, mirando sube casi 1 centímetro. Entonces todo esto a medida que se va haciendo el movimiento, se va comprimiendo. Entonces todo lo que está dentro de esa estructura se va a sentir beneficiada por esto. Y al igual que lo que tenemos acá, que es la circulación de las arterias derivadas de la aorta. Y lo mismo que pasa con riñón, fíjense con hígado. El hígado también se siente comprimido o percibe la compresión. Las vísceras intestinales, estas son las vísceras intestinales, algunas tienen un poquito de aire. El vaso es lo que se puede llegar a ver acá. Y lo que habíamos visto aquella vez, este poderosísimo músculo que tenemos acá, que es el psoas. Es decir, esto es sumamente importante cuando hacemos determinadas posturas, que vamos haciéndolo en forma alternante o que nos movemos o que hacemos presión abdominal o que incluso respiramos profundamente, que el diafragma sube y baja, se va produciendo un efecto similar. Por eso es tan importante cuando se habla de masaje de las vísceras. No se sabía, ya los yogis lo decían hace 1000 años, pero ¿qué es lo que ocurre? No se podía tener un ejemplo concreto de cómo se movía. Cuando aparecieron los sistemas de poder tener una visión mucho más directa, entonces apareció esta imagen, lo cual da crédito a lo que suponían teóricamente los yogis, los occidentales no tanto, hasta que en ese momento entonces se pudo aceptar muy bien. Incluso en esta eh, forma móvil, o que es una radiografía movimiento, se ven los distintos sectores que tiene el riñón, solamente por sector. Si nosotros subimos más, y acá en esta imagen no se puede, del hígado, vemos los distintos segmentos también del riñón. Y lo mismo pasa en todo esto. ¿Puedo dejar de compartir alguna pregunta sobre esto? Yo quería hacer un comentario. Comente. Eh, y qué importante sería, ¿no? Poder unificar o tomar ambos tipos de conocimiento, tanto el de la medicina tradicional como el de los yogis. Y yo quiero poner un ejemplo. Yo desde que tengo 8 años, mis papás me hicieron atender y después seguí yo con un médico que es clínico, cirujano y homeópata. Y cuando tenía 28, eh, en un momento se me empezó a inflamar el estómago. En 2 horas parecía que estaba embarazada de 7 meses, con pinchazos eléctricos del ombligo para abajo. Fui a la guardia, me dijeron que lo que tenía era peritonitis. Me trasladaron en ambulancia al hospital de Merlo, después de estar 2 horas en la guardia. Llegué un poco más desinflamada, pero me agarraba con las manos la panza. Me dijeron que era apendicitis, que había que operar. Me vieron 3 cirujanos, porque en ese momento en la guardia entró un acuchillado, salieron todos corriendo, me dieron un inyectable, me mandaron a mi casa y yo al día siguiente estaba igual. Me vieron 3 cirujanos que me dijeron que había que operar. Y antes de operar, conseguí un turno con este homeópata, que como cirujano me revisó, me dijo parece apendicitis. Cuando me vio el iris, resulta que lo que yo tuve fue una inflamación terrible por una reacción alérgica en el colon, que me daba toda la sintomatología. 15 días de tratamiento, de comer pollo hervido, sin nada, con puré de zapallo, de tomar té de manzanilla y agua y unos medicamentos homeopáticos, y yo seguí mi vida. Si no me iban a abrir, me iban a sacar el apéndice igual y resulta que era otra cosa. Por eso digo a veces la importancia de poder fusionar, ¿no? De complementar todo este tipo de medicinas, porque este médico no era improvisado, o sea, manejaba los dos tipos de medicina. No, seguro. Sí, por supuesto, todavía sigue habiendo mucha tradición en la medicina occidental, eh, con bastante negación de todo lo que es lo oriental, pero a medida que van pasando los años, yo les diría que los últimos 15, 20 años tal vez, ha pegado un giro bastante interesante, en el sentido de que fueron aceptándose todas estas cosas, o muchas de estas cosas, porque el médico tradicional, al cual no critico, simplemente es una línea de trabajo, está muy sesgado por una serie de protocolos.
los protocolos son rígidos. Generalmente estos protocolos, ahora, en los últimos 5 años, le diría 10, se basan en normativas que vienen del exterior, realmente son de Estados Unidos y algunos de Europa, fundamentalmente de Inglaterra. Entonces, para una apendicitis hay que guiar con los criterios de diagnóstico para tal cosa. Si se sale de esos criterios de diagnóstico para cada una de las enfermedades clínicas o enfermedades neuropsiquiátricas, no se tiene esa enfermedad. Entonces, claro, en el oriental no se maneja así, bajo ningún aspecto. Ustedes ven un libro de medicina occidental, perdón, y ven, por ejemplo, estos dibujitos que vieron acá. Ustedes ven un libro de una arteria de una medicina oriental y es un cañito, nada más. No le interesa cómo está conformado, le interesa cómo funciona. La homeopatía, a veces la iridología y los conceptos así orientales de ese tipo de medicina, la medicina china fundamentalmente, es mucho más sistémica de lo que uno se imaginaba. Nosotros que hemos sido formados en la medicina tradicional, nos dimos cuenta que en muchos casos, en otros no, ha sido errónea, como el caso que mencionás. Apendicitis que se han operado y que no son, incluso por tensión nerviosa, me estás hablando mucho más interesante de lo que has tenido como cuadro hipertensivo. Hay ciertos cuadros que se produce la llamada pseudociesis. Parece que fue un embarazo y no, es una brusca distensión abdominal, tocas a veces la panza, da dolor y dice, bueno, esto es una apendicitis o una peritonitis. Y a veces no lo es, a veces hay que esperar. Y como eso hay muchas enfermedades. No es ni mala, ni buena, ni una ni la otra. Son conceptos distintos. Pero todo lo que sea médico o medicina hay que ser sí, cuidadoso con los diagnósticos, más aún para el tratamiento. Vale mucho esto que acabas de comentar. Y sí, hay textos que hablan de la unificación. En lo posible les voy a mandar un librito que es de mi autoría sobre la combinación de los dos tipos de medicina o dos tipos de ciencia. No lo he terminado, por eso los mando así como está, porque falta mucho para hacer todavía. Si les interesa, se los mando. ¿Mm? Bueno, Sí, a ¿alguna? mí me interesa, Doc, si lo podés Sí, sí, mandar, porque después de sí, lo sí. que me pasó, creo en la importancia de todo eso, ¿no? Porque si no me Sí, operaban y me sacaban el apéndice y era otra no, cosa. no, por ahí después del apéndice, de sacarte el apéndice, que podían decir sí o no estaba inflamada, el solo hecho de la anestesia y demás calma de tal manera toda la estructura orgánica, que eso es beneficioso, que al día siguiente por ahí la panza no está más inflamada. ¿Y qué es lo que te dicen los médicos? ¿Vieron que era esto? Y bueno, hay que estar tranquilo con eso. O sea, observar, observar y observar. Si la cosa es complicada, como son los procesos cancerosos, el asunto es distinto. Incluso hay formas de tratamiento del cáncer que tiene la medicina china que uno cuando los lee dice, esto es insólito, es mentira. Y bueno, eh, ya después les voy a comentar un poco eso si quieren. Incluso en este librito que les comento, ni siquiera he llegado a la mitad, hay que tratar de varias enfermedades sistémicas que no tuve tiempo de hacerlo. Pero les mando, si quieren, se los mando a David o a Adriana y que se los pase. Está en el, eh, ¿cómo se llama? Como el sistema, sí, en PDF, creo que está en PDF. Así que yo se los mando, no hay ningún problema. Y me interesaría la crítica que ustedes puedan hacer, porque siempre es interesante una crítica antes de... No me interesa la publicación, me interesa el hacer las cosas. Que está incluso en algunos jeroglíficos chinos y demás, en los cuales fuimos haciendo cuando hice toda la práctica de medicina china. Pero bueno, todo es útil y todo es importante. Lo que habría que hacer ahora acá, por lo menos en nuestro país, eh, México tiene mucho, México tiene mucho, Perú también, mucha fitoterapia, cosa que no se consigue en las hierbas, o están muy secas, porque no se usan. Otro día les comento bien todo eso si les interesa. O cuando vean a medicina china, seguramente, medicina china, medicina y yoga, seguramente algo de esto van a ver. Bueno, ¿alguna otra? Sí, Sí, mire, justo nombró fitoterapia y estoy buscando para hacer. Después le escribo
Sí, porque quiero hacer una especialización en eso, en fitoterapia, por eso digo justo bueno, ya en lo tienen que es. entonces quien puede tratar todos los problemas de ustedes. Listo. Sí, cuando quiera, no hay problema. Bueno, Siempre tengo aprendemos. Sí, una decime. preguntita sobre lo que es lo que dio el sistema circulatorio. Las personas que están anticoaguladas, Sí, para que voy a eh, sacar esto que molesta. Ahí está. Sí, en personas que a veces, bueno, hay muchas, las personas que están anticoaguladas y tienen algún tipo de trombosis, por ejemplo, en las piernas, o qué asanas son las que no pueden hacer, o sea, por ejemplo, las que tengan retorno venoso, esas, por ejemplo, eh, favorezcan. en tanto y en cuanto no haya trombosis de la safena interna, todos los demás son positivos. Primero hay que ver cuál safena está alterada, no de la derecha a izquierda, cualquiera de las dos. Si es un afluente de la safena externa o de la interna. Si es la safena interna, cuidado, porque se puede desplazar el trombo. Y que tenga que tener por lo menos 15 a 20 o un mes como mínimo de tratamiento o antitrombótico o antiagregante plaquetario. O bien solamente un fluidificante de la circulación, porque puede no ser necesario el anticoagulante. ¿Qué se necesita? Un ecodoppler del sistema periférico. Si eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Generalmente no hay problema. La safena interna hay que tenerle respeto. Vieron que repito muchos. A todo le tenemos que tener respeto. No hagamos las cosas porque sí nomás. Pero sí, se puede hacer prácticamente todo. Y observar si después de una actividad el sistema venoso de la pierna o generalmente de lo que es la pantorrilla, si eso se dematiza mucho. Y ver si los tobillos, por ejemplo, si se dematizan. Ahí quiere decir que entonces hay retención de circulación. Por eso conviene mucho poner las piernitas para arriba, sea por una mesa, lo que sea. Y si es una persona grande, cuidado, porque a veces una persona grande que tenga tendencia a la trombosis, lo ponen acostado, pierna arriba y el trombo se va para arriba. Entonces, eso hay que tener cuidado. Cuando el trombo queda pegado, adherido por la fibrina, ya difícilmente se desplaza. No que sea imposible, pero difícil, difícil. Por eso siempre le digo prudencia, prudencia, no que tiende a hacer cualquier cosa. Pero no hay problema en realidad. Piensen en la safena interna. Y cuando haga lo de fitoterapia, avisamos. Avisamos. Bueno, no, le Bueno, preguntaba por si después le escribo para ver si conoce a alguien que me recomiende alguna oh, qué institución, algo. problema ese, qué problema. ¿Vos Eso. estás acá en Buenos Aires? No, Jujuy. Bueno, pero ahí tenés de todo, por Dios. Pero tenés de todo. Andate al campo, van a saber más que nosotros. Sí, acá las Sí, viejitas del norte son pero divinas, sí, sí, sí. saben más, muchísimo. Yo por ahí, a ver si tengo el libro de lo que se hace en Córdoba, que son muy parecidas. El asunto es conseguir las plantitas y que estén frescas, si bien algunas se pueden hacer en forma seca. No, tenés un lugar ideal para practicar y hacer. Tenés que hacer como hacen los del Himalaya o del Tíbet, que van a hacer junto con los profesores a recoger las plantas y cómo se van sedimentando. Si tuviéramos los mercados como en China, que hay prácticamente Oh, enormes los lugares donde tienen todas estas cosas, y plantas frescas sería el ideal. Pero hacelo, y nos vas enseñando un poquito a todos. ¿De bueno. acuerdo? Bueno, ¿listo? ¿Nos vemos la semana que viene? Bueno, que tengan buena semana. ¿Eh? Estudien un poquito nada más. Chau, 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 chau. Chau.